del Paleolítico hasta el hoy siempre hubo una vinculación muy estrecha entre el patrimonio cultural de los pueblos, más allá de sus extensiones, de sus tamaños o su vocación imperial o no. Siempre el trabajo fue el dato central, no hay ninguna duda. Digo hasta hoy porque nosotros estamos claramente atravesando un momento crítico que en Argentina tiene un formato específico, pero que no es único de la Argentina, sino que es un formato que se extiende en todo, en la estructura mundial, que tiene que ver con este fenómeno de la flexibilización del trabajo, el trabajo individual, el mundo digital y la inteligencia artificial. Todo esto genera, creo, un modelo de construcción de la vida cotidiana que se centra en el esfuerzo individual. A organizaciones que militamos en el movimiento obrero organizado, incluyo a todas en esto, nos plantea un dilema muy grave, muy serio, que es el dilema del trabajo individual en contraposición con la vida en comunidad y con el trabajo organizado en función social, con todas las ventajas que el modelo capitalista le hemos arrancado al modelo capitalista en los últimos 50 o 60 años, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, la negociación colectiva, la organización social de los trabajadores, la extensión de la actividad del mundo del trabajo a otras áreas, por ejemplo el campo cultural, estrictamente hablando. Estamos en una etapa de crisis severa de este modelo. Esto lo vivimos todas las organizaciones sindicales, en cualquiera de sus estructuras organizativas. En primer lugar. En segundo lugar, el tema de la política cultural como herramienta de gestión de trabajo cotidiano en las organizaciones sindicales tiene una larga historia en Argentina. Yo no lo voy a resumirlo rápidamente. Las primeras organizaciones sindicales se estructuraban en torno a lo que era la producción gráfica, e inclusive la herramienta de la producción artística, sobre todo en el mundo del grabado, fue una señal indudable de presencia de la producción artística en el mundo del trabajo. El grupo de Boedo. Hay una larga historia vinculada con este tema que llega hasta nuestros días. Esto hoy hay que reformularlo, evidentemente. Este desbalance cada vez más fuerte entre lo que es el trabajo normalizado en términos de legalidad y en términos de organización del mundo del trabajo, el trabajo reconocido legalmente con derechos en colectiva, hoy está en crisis y además está en retroceso. Esto es muy importante reconocerlo. Yo me detengo a pensar permanentemente en cómo sigue esta historia. Yo, la verdad, no tengo la respuesta. Sí creo que hay que revalorizar en este tema, y sobre todo desde quienes tratamos de generar políticas culturales en el mundo del trabajo, creo que hay que revalorizar una idea que tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo. Nosotros creo que con lógico criterio hemos descansado mucho en una política cultural centrada en el apoyo del aparato del Estado. Creo que esto está en crisis y creo además lamentablemente que la realidad nos va a generar cada vez menos recursos desde este lado, porque aparte lamentablemente la comunidad, en caso en particular nuestra comunidad nacional y en general, son remisas a este modelo, ineludible de generar desde las organizaciones libres del pueblo una defensa muy grande de una categoría que tenemos que resaltar sobre todo hoy, el 20 de noviembre, que es la soberanía cultural de los pueblos. La soberanía cultural de los pueblos no se construye desde el aparato del Estado solamente. Yo creo que es una responsabilidad que supera
a cualquier política estatal y debe ser asumida por la comunidad y por los trabajadores organizados en forma independiente. Yo quiero aclarar, el otro día yo decía que yo era un peronista, en el encuentro de cultura me reí un poco porque yo soy peronista ortodoxo, pero voy a citar a una persona que tiene mucho que ver con el peronismo ortodoxo, que es Fidel Castro. Fidel decía, importante, y hay que estar en Cuba, Fidel decía que el nivel de conciencia del pueblo es el nivel de conciencia del último de sus pobladores, del más humilde y para ellos que le menos luces. Ese es el piso del cual tenemos que gestar trabajo, la alternativa real para responderle al modelo ultra neoliberal, que yo creo que además no vamos a tener. Yo creo que las organizaciones libres del pueblo, en este tema los sindicatos tienen mucho que ver, porque tienen recursos y además porque tienen una capilaridad que cede largamente la cuestión política. Hoy la clase política, muchachos, con todo respeto, diputado, pero la verdad no nos da respuesta. Estamos en pelotas, la verdad. Con mucha tristeza digo, y aclaro, soy crítico de muchas cosas dentro del movimiento obrero y lo digo con toda claridad. Yo creo que no tenemos respuesta política de las estructuras. Yo escuchaba el otro día compañero diputado y hay cosas, digo, bueno, no hay muchos diputados que operen en estos términos. Creo que la CGT y las CTA tuvieron una actitud muy importante, muy interesante de abrir el juego en aquel famoso encuentro donde 160 organizaciones culturales vinieron al Salón Felipe Vallese, y creo que esta es una política inteligente porque le da capilaridad más allá de las internas a la política cultural. Y hoy la política cultural no es la de los artistas solamente, que son un dato central también dentro del mundo cultural, es la de la vida cotidiana. Rodolfo Puig, de quien fui compañero de trabajo e investigación, planteaba en Tilcara, escapándose de la dictadura militar que lo perseguía en Salta, se va a Jujuy y se va a vivir a Maimará a trabajar con las comunidades y con lo más humilde, y planteaba algo alternativo directamente que tiene que ver con el puro estar, con determinadas cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad y no con la productividad permanente que muy bien condena el Papa. La acción de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que transitar un camino de organización desde el mundo del trabajo de las organizaciones libres del pueblo en cada espacio y cada territorio. Esto me parece que es importante dejarlo claro. En segundo lugar, miren, yo el otro día, por una cuestión de un grupo de compañeros de trabajo, acá está Emilio por ahí, nosotros tenemos una organización que se llama Centro de Interpretación del Peronismo. Hubo una fiesta de cumpleaños y me fui a Paso del Rey, tenía que estar a las 11 en una quinta en Paso del Rey, me perdí, pues yo soy un desastre, no sé manejar nada, me perdí en Paso del Rey y me dediqué a caminar un poco por Paso del Rey porque nadie me podía indicar dónde era la quinta. Tuve 2 horas caminando por Paso del Rey. Yo soy de San Martín, conozco mucho el conurbano, toda mi vida he caminado el conurbano, yo me considero un peronista del conurbano. Y la verdad es muy alarmante. Mire, había el otro día en una radio también escuché un dato parecido. Había un chico y una chica que estaban haciendo entregas rápidas en una de estas cadenas de entregas rápidas. Era una pareja claramente de novios que trabajaban juntos, era una pyme. Son una pyme, son una empresa. Estos pibes viven esto como si fuera una empresa, realmente. Y esto genera una clara sensación de alejamiento de las políticas sociales y de las visiones que nosotros hemos defendido históricamente desde muy chicos. Yo soy de un barrio obrero de San Martín, yo me crié en una familia peronista con Lorenzo Pepe, que era compañero de... Yo vivía en santos lugares con Lorenzo, mi vieja vivía con el peronista, y este es otro mundo, los pibes están en otra, y nosotros tenemos que generar los diálogos necesarios como para poder generar un encuadramiento en estos términos, porque lo que está en riesgo acá es la construcción nacional. Acá hay un riesgo
claro de disolución de la mente. Miren, el otro día me detenía evaluando este tema en el fenómeno de Brasil. Miren, voy a decir algo que puede ser una barbaridad, pero es un dato económico. Brasil tenía 360.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central cuando Lula deja su gobierno. Se va a Bolsonaro y tenían 360.000 millones de dólares. Siguen teniendo la misma cantidad. Brasil siguen bailando samba, siguen defendiendo su cultura popular, tienen una continuidad que va más allá de las contingencias políticas, y esto es un dato fundamental. Y además me provoca admiración, casi, en Brasil no se habla mucho de política, pero sí se habla de la vida cotidiana con todas las contradicciones que tiene Brasil. Pero claro, cuando uno ve estas realidades latinoamericanas, nuestro aislamiento, más con el petizo, digamos, con este presidente Ñomo, su única conexión directa de toda la estructura productiva del Brasil con el puerto de Chancay hecho por los chinos en Perú. ¿Qué está pasando en el mundo y qué nos pasa a nosotros? Algo está pasando que no alcanzamos a entender o no alcanzamos a descifrar. Para mí, los trabajadores tienen que organizarse en términos de salir del corset de las organizaciones sindicales, solamente ir al campo concreto y empezar a trabajar, construir organizaciones libres del pueblo. Y a mí me parece que la herramienta más importante es la defensa de la cotidianeidad, y esto es la cultura. La cotidianeidad no son solamente los artistas, es la organización social, es la vida cotidiana, es el pibe que se levanta y no tiene trabajo, es el territorio, es el barrio, y donde nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Que por ejemplo, y esto lo digo porque lo veo, en Ciudadela, el que necesita plata le pide a los prestamistas colombianos, porque no tiene forma la gente, y nosotros no estamos. Están los prestamistas colombianos. En Ciudadela, y es hoy esto, porque la gente no llega, y no tenemos respuesta. A mí me parece que estamos en un corset institucional, por derecha, por izquierda y por el centro, que tiene que ver con una clase política que se desentiende. Y a mí me parece que la política cultural hoy tiene que estar centrada en este tema, en la defensa de la soberanía cultural, en un modelo de organización que yo creo que Perón sintetizó, pero no solamente para los peronistas, para todo el pueblo argentino. Él le hablaba a todo el pueblo. En abierta tampoco sirve. Evidentemente porque hay una capilaridad en los sectores medios y en los sectores más humildes de la sociedad, hay una capilaridad que tiene algo que ver con un sentido común que nosotros hemos perdido de construir en nosotros mismos y en el resto. Mis exposiciones suelen ser anárquicas, yo soy anarquista, pero lo que sí me parece que tiene que servir para que reflexionemos, no para getonearnos. Celebro muchísimo la apertura de la CGT y la participación de las organizaciones sindicales que son hermanas. También tenemos que acostumbrarnos a manejar nuestros criterios. No somos enemigos, podemos tener diferencias, pero somos organizaciones sindicales. Aparte acá hay compañeros de distintos sindicatos con los cuales venimos dialogando hace mucho tiempo, con algunos coparticipamos en actividad cultural conjunta con los compañeros de UTE, con la Boca hace muchos años, y esto me parece que también es una conducta a profundizar. Y desde el campo de la cultura es el mejor lugar para brindar alternativas políticas a la comunidad nacional. Así que muchas gracias. Gracias.